La literatura es siempre una expedición a la verdad. Todos los sistemas sociales modernos pueden reconocerse en el universo kafkiano, porque todos son variantes del mismo mundo. Kafka no develó tal o cual organización social, sino una situación existencial del hombre que vive en el mundo moderno. La metamorfosis es un fenómeno de la modernidad en tanto que el individuo evoluciona en algo desconocido y no siempre placentero. 1883 fue un buen año para la ciudad de Praga. Como consecuencia de un reciente renacimiento cultural, se reinauguró en noviembre de ese año el Teatro Nacional, conocido como el alma mater de la ópera checa. Solo un par de meses antes nacieron dos de sus más grandes figuras literarias, Jaroslav Hasek, el 30 de abril, y el escritor checo-judío Franz Kafka, el 3 de junio. La obra de Hasek se caracteriza por ser clara, comprensiva y de corte humorístico, mientras que la de Kafka es mucho más complicada y abierta a la interpretación. Los padres de Franz Kafka fueron Hermann Kafka y Julie Loewy. Fue el mayor de 6 hermanos, George y Heinrich, quienes fallecieron a los 15 y 6 meses de edad, y Gabriel, Valerie y Ottilie, quienes fallecieron víctimas del Holocausto en 1941, 1942 y 1943 respectivamente. A los 14 años realizó sus primeros intentos de escritor. Durante sus últimos años de adolescencia formó parte de la Escuela Liebre, una institución anticlerical donde leyó a Darwin y Haeckel. Tomó posiciones socialistas. Hablaba checo, alemán y francés. Intentó estudiar química, después historia del arte y filología alemana, hasta que finalmente su padre lo obligó a estudiar derecho, donde obtuvo el doctorado en leyes. Como estudiante formó un club donde organizaba actividades literarias y sociales, mientras que sus relaciones sociales tenía miedo de ser percibido de manera repulsiva física y mentalmente. Por el contrario, Kafka solía impresionar a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, junto con una conducta tranquila y fría, además de una gran inteligencia y particular sentido del humor. Sus autores favoritos eran Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. Mi libro, El Fogonero, es una imitación del Copperfield, de Dickens. Mi intención fue escribir un libro a lo Dickens, plasmar esas groseras caracterizaciones que le son impuestas artificialmente a cada uno de los personajes, y sin las cuales el novelista inglés no hubiera estado en condiciones de trepar ni una sola vez a su historia. Al terminar sus estudios en junio de 1906, realizó su servicio social en tribunales y penales desempeñando funciones administrativas. Al terminar, ingresó como pasante en una agencia italiana de seguros de accidentes laborales, donde comenzó a escribir. En 1908 abandonó la compañía de seguros e ingresó a otra nacional, donde permaneció hasta su temprana jubilación en 1922. Este trabajo burocrático le permitió dedicarse también a escribir, además de ser una gran fuente de inspiración para sus obras literarias. Se dio a conocer públicamente como escritor en 1912 cuando terminó de escribir una obra de 18 relatos llamada Contemplación. En 1913 escribió su primer libro llamado Consideración y en 1915 su famosa novela corta La Metamorfosis. En 1917 se le diagnosticó tuberculosis, que posteriormente sería la causa de su muerte. La relación con su padre fue siempre complicada, ya que, decía, era de carácter autoritario, abusivo e hipócrita, y nunca dejó de menospreciarlo. Esto fue plasmado en varias de sus obras, pero más directamente en Carta al Padre en 1919. Si haces un resumen de tus juicios sobre mí, resulta que no me reprochas nada realmente indecente o malo, sino frialdad, alejamiento e ingratitud. Y me lo reprochas como si yo tuviera la culpa, como si con dar vuelta al timón, por ejemplo, hubiera podido cambiar el curso de todo, mientras que tú no tienes ni la menor culpa de ello, salvo la de haber sido demasiado bueno conmigo. Así, por ejemplo, hace poco me dijiste, siempre te he querido, aunque no te lo he demostrado como suelen hacerlo otros padres, precisamente porque no sé fingir como ellos. Tú eres un verdadero Kafka en cuanto a fuerza, salud, apetito, potencia vocal, oratoria, autosatisfacción, superioridad mundana, perseverancia, presencia de ánimo, conocimiento de los hombres y cierta amplitud de miras. Claro que también, con todos los defectos y debilidades correspondientes a tales excelencias, hacia lo que te precipitan con violencia tu temperamento y a veces tu irritabilidad. Entre 1913 y 1917 mantuvo un fuerte y complicado romance con Felice Bauer,
acompañado de apasionadas cartas y tarjetas postales. Entre esta correspondencia envió su primer manuscrito de la Metamorfosis. El favor es que me escribas una vez por semana. Así tu carta llega el domingo, porque no puedo resistir tus cartas diarias. Soy incapaz de resistirlas. Por ejemplo, yo respondo una de tus cartas, luego estoy acostado, aparentemente en calma, pero mi corazón late a lo largo de mi cuerpo entero y solo es consciente de ti. Yo te pertenezco. Realmente no hay otra manera de expresarlo, aunque no es suficientemente adecuada. Por esta importante razón, no quiero saber qué estás usando. Me confunde mucho y no puedo lidiar con mi vida. Y por esto es que no quiero saber que tú me tienes cariño. Si lo hice, ¿cómo pude, tonto de mí, permanecer sentado en mi oficina o aquí en mi casa, en vez de saltar dentro de un tren, con los ojos cerrados y abrirlos solamente cuando esté contigo? Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Kafka tuvo que hacerse cargo de la fábrica de la familia y de su hermana Gabriel, además de sus padres con quienes vivía. Esto lo obligó a tener que poner en renta una habitación de su casa, causando que su actividad literaria se paralizara por casi un año y medio desde octubre de 1914. Vivió una temporada en Berlín y tuvo distintas amantes, pero con ninguna se pudo concretar matrimonio. En marzo de 1924 regresó a Praga con su familia por una fuerte pulmonía. Falleció el 3 de junio del mismo año a los 41 años de edad a causa de un ataque de tuberculosis. Publicó pocas obras en vida, en su mayoría fueron publicaciones póstumas a cargo de su amigo Max Brod, en contra de la petición en vida de Kafka, quien había pedido que tras su muerte se destruyeran todos sus manuscritos. El escritor argentino César Aira menciona que, contrario a la leyenda, la vida de Kafka no fue sórdida ni lúgubre. En realidad fue un hombre apuesto, elegante, con gran vida social, y su burocrático trabajo como abogado rindió frutos, ya que dice nunca perdió un solo juicio. En su obra, los principales temas son la soledad, la frustración y la culpabilidad al verse amenazado por fuerzas desconocidas fuera de su entendimiento y control. Tiene un estilo irónico y lúcido, donde se mezclan la realidad y la fantasía constantemente. Es expresivo, muestra las ansiedades y la alienación del hombre del siglo XX. Hoy ha estallado la guerra. Por la tarde he ido a la piscina. Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran en el perro. Milán Kundera ve en la novela de Kafka una novela profética. Pero, ¿qué profetizó en realidad? ¿El totalitarismo? ¿El nazismo? ¿La sociedad capitalista? ¿El comunismo? ¿Los campos de exterminio? Todos los sistemas sociales modernos pueden reconocerse en el universo kafkiano porque todos son variantes del mismo mundo. Kafka no develó tal o cual organización social, sino una situación existencial del hombre que vive en el mundo moderno. Por otro lado, el filósofo checo-marxista Karel Kosik menciona que Kafka es leído para ser interpretado, por lo que existen muchas distintas interpretaciones, ya que su obra está llena de conflictos y problemas. Es misteriosa, como un enigma al que se puede acceder solamente por medio de la decodificación. El absurdo en la literatura, menciona Francisco Pamplona, está asociada a los abismos del alma. Encuentra su lugar en el desasosiego y en la desorientación básica, como un llanto fuera de lugar, como una risa impropia. Es una desubicación existencial que nos somete al mundo de lo ilógico, lo incoherente, lo perdido. El mundo kafkiano, según Kosik, es el mundo del pensamiento humano absurdo y comportamiento absurdo y sueños humanos absurdos. Es un mundo que es un laberinto horrible y carente de sentido. Un mundo de gente impotente atrapada en la red de la maquinaria burocrática y los artefactos materiales. Un mundo en el que el hombre es impotente en una realidad orientada a los artefactos y alienada. El hombre de Kafka está emparedado en un laberinto de posibilidades petrificadas, de relaciones alienadas y de materialismo de la vida cotidiana. Todo ello aumenta de tamaño hasta adquirir dimensiones supernaturales y fantasmagóricas. El hombre de Kafka está condenado a vivir en un mundo en el que la única dignidad humana está confinada a la interpretación de ese mundo, mientras que otras fuerzas,
que escapan al control de cualquier individuo, determinan el rumbo del desarrollo y cambio del mismo. Kafka retrata el materialismo de nuestro mundo humano cotidiano y muestra que el hombre moderno debe vivir a través de y familiarizarse con las formas básicas de la alienación para poder ser humano. El absurdo en Kafka recae en distintos aspectos de su literatura, pero principalmente en sus ambigüedades, en el modo de actuar de sus personajes, quienes mientras más extraordinarias sean sus aventuras, con mayor naturalidad las aceptan. En la literatura de Kafka, la lógica es llevada a extremos dentro de lo cotidiano, por lo que nos podemos percatar de lo absurdo y trágico que hay en ella. La Metamorfosis narra la historia ficticia de Gregor Samsa, un joven comerciante que es el máximo sostén económico de su hermana Greta y sus padres, el señor y la señora Samsa. El relato comienza cuando un día Gregor despierta convertido en un desagradable insecto, lo cual le impide cumplir sus labores e ir al trabajo. Su jefe llega a buscarlo a casa para averiguar el porqué de su falta. Al darse cuenta de que se ha convertido en un insecto, sale huyendo y no se vuelve a saber de él. En esta primera parte se ve más claramente el absurdo en Kafka. Gregor acepta sin grandes problemas el despertar como un insecto, pero no por esto deja de ser un acontecimiento trágico. Desde ahí, Gregor se queda encerrado en su habitación, a la cual solo entraba su hermana Greta para limpiarla y darle de comer. Nadie de su familia se atreve a hablar con él, ni siquiera Greta, solamente una mujer que ayuda con el aseo de la casa, quien ocasionalmente lo saluda. Con el paso del tiempo, la familia comienza a verse en complicaciones económicas, se terminan los ahorros familiares y se ven en la necesidad de comenzar a vender joyas, muebles, rentar cuartos a inquilinos y finalmente de salir de sus comodidades y comenzar a trabajar. A la par de los problemas económicos, la relación de Gregor con su familia también comienza a deteriorarse, ya que cada vez más es visto como un repugnante insecto y no como parte de la familia. Incluso la madre, quien a lo largo del relato se encuentra en conflicto entre la repugnancia y el instinto materno. A su vez, Gregor se comporta cada día más como un insecto y menos como un ser humano, completando así la metamorfosis. Al final, Gregor muere tras viejas heridas causadas por una pelea con su padre, y su familia se ve así liberada y emancipada. En esta última parte se percibe el absurdo más trágico, ya que se ve como la familia pudo haber subsistido sin mayores problemas, sin todo el esfuerzo laboral que Gregor sentía como obligación. La metamorfosis es un símbolo de la modernidad en tanto que es un momento histórico en el que el individuo se convierte en algo que desconoce, una mutación personal que no se puede explicar y que muchas veces resulta repulsiva. Pasa de ser un individuo en comunidad y se encuentra como un individuo aislado y egoísta que solamente busca su plena realización. Esto se puede ver en Gregor Samsa, un individuo que de la noche a la mañana se transforma de manera inexplicable en un desagradable insecto, se aísla y comienza a actuar para sí. Como ser humano busca y aparentemente encuentra su realización en el trabajo, al alcanzar una situación económica favorable y estable por medio de la racionalidad instrumental, es decir, determinando y calculando los medios más eficaces para lograr un fin. Por ejemplo, al trabajar, Gregor tiene muy claras sus metas finales: saldar una vieja deuda de su padre en la empresa en que trabaja y enviar a su hermana menor a estudiar música al conservatorio. Como insecto, es un individuo aislado, alejado de la comunidad, o en este caso, de su familia. Se encuentra solo frente a un sistema que lo niega, regula y controla, por lo que su participación dentro de este núcleo es cada vez menor, hasta llegar a ser casi nulo. En tanto que se encuentra aislado, cada vez se vuelve más egoísta y desinteresado de lo que ocurre a su alrededor. Por donde se mire, la metamorfosis es una fuerte crítica a una sociedad desintegrada, enajenada, individualista y aislada, a la que llegamos sin darnos cuenta del proceso y en la cual todavía estamos inmersos. Franz Kafka nos mostró por medio del absurdo hace casi un siglo una realidad totalmente actual.